Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios sucesos ocurrieron en Aruba durante el fin de semana. Aumento oficial de la tarifa de autobús en Aruba. Expresidente Pedro Castillo pierde inmunidad en el Perú. En Colombia hay fallecidos por intoxicación de trago adulterado. Así quedó la semifinal del Mundial de Fútbol Qatar 2022. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles de inmediato la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan una semana llena de bendición. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos sucesos que ocurrieron durante el fin de semana. Uno de ellos un lamentable hecho que ocurrió el viernes pasado, como un accidente dejó a una persona fallecida. Así se conoce la 13ª víctima fatal de lo que va de accidente de tránsitos de este 2022. Una vez más, este fin de semana, específicamente el viernes, Aruba conoció una víctima fatal de lo que va corrido de este año 2022 en accidente de tránsito. Adán Urdaneta, de nacionalidad venezolana, se convirtió en la víctima número 13ª de accidentes de tránsito. Eso ocurrió el viernes, este accidente entre dos camiones que chocaron de una manera frontal. Lamentablemente, al llegar la primera patrulla de la policía, los agentes observaron que la víctima se había quedado al interior de este vehículo y por ese motivo tuvieron que llamar no solamente a la ambulancia pero también a los bomberos para que así pudieran llegar al rescate cortando las latas de este vehículo. Tristemente ya a las 8:55 el doctor Teixeira constató la muerte de Adán Urdaneta, de 42 años, nacido en Venezuela. Los especialistas de la parte del tráfico y también de la policía forense llegaron a ese lugar para mirar lo que había ocurrido. Al parecer, por tratarse de camiones de medio tamaño, ambos probablemente circulaban casi al medio de la vía. Sin embargo, todavía se están desarrollando investigaciones. En otro hecho también que ocurrió el fin de semana, el centro de la alarma fue notificada porque en la parte de Arashi, específicamente en la playa, las personas estaban reanimando a una señora, una turista, quien al parecer tuvo problemas en el agua. De inmediato despacharon 2 unidades de la ambulancia y la policía a este sitio. Los paramédicos continuaron con la reanimación conjuntamente con la ayuda de la policía y viendo la situación hicieron que la turista la fuera trasladada con urgencia al hospital. La policía estuvo allí con la familia, quienes esperaron para que la policía también los llevara hasta el hospital. Según lo que indicaron, mucho más no se pudo hacer y el doctor constató la muerte. El personal también de gestión de ayuda a las víctimas fue notificada y puesta a altura, quien se presentó al hospital para poder ayudar a esta familia. En otro hecho también en el área de Majuma surgió una pelea formal entre algunos hombres en donde se estaba diciendo que hasta hubo amenaza de muerte con un cuchillo. La policía cuando llegó al sitio se encontró con un hombre que tenía un cuchillo en su mano y allí tácticamente estuvieron en contra de él. De esta manera escucharon a diferentes testigos y habían explicado que al parecer hubo amenaza de muerte. Cambiando de tema, ya es oficial y a partir del pasado 8 de diciembre el ministro Ursel Arens de la parte de transporte indicó que el aumento de la tarifa para los autobuses entra en vigor. El pasado 8 de diciembre, allí según lo que indicó el ministro de Transporte Ursel Arens, oficialmente se aumentaba el precio de autobús o la tarifa del autobús con 1 florín y que de esta forma va a quedar de la misma manera con el subsidio del salario mínimo. Después de abrir el diálogo con los conductores y estos gremios de conductores de autobuses y el resultado del estudio en cuanto al transporte público, se hizo diferentes esfuerzos. También la intención del ministro Ursel Arens había sido anunciado que en agosto esto se iba a llevar a cabo, pero ya a partir del 8 de diciembre de una manera oficial, cumpliendo con los acuerdos hechos con los gremios de los conductores de autobuses, esto se va a llevar a cabo. Sin embargo, el aumento de la tarifa no es aplicable para los adultos mayores.
Sabemos que durante este fin de año muchas personas van a salir al exterior a disfrutar esta temporada de vacaciones. Ante esto, el departamento de Dimas hace una apelación a los clientes que de pronto están con todos los permisos y todos los trámites para renovar el permiso y que todavía no estén listos. Pueden sacar una carta de reentrada y así evitar cualquier dolor de cabeza. El departamento de Dimas recuerda a todas las personas que dependen de un permiso de estadía para que controlen esto si van a estar viajando al exterior. En el caso en que su permiso ya caducó o está de pronto por caducarse, podrán entregar una petición vía el formulario online y durante los horarios de oficina. La orden de pago de la petición será enviada al cliente a su correo electrónico personal que registró la petición. Consecuentemente, el cliente podrá hacer el pago bien sea online o también a través de las facilidades multifuncionales. No es necesario pedir una carta de reentrada al momento en que el cliente tiene un permiso válido todavía. Si desea hacer una petición para una carta de reentrada, lo podrá hacer, por ejemplo, si la petición para prolongar de permiso está en trámite o tiene un permiso vigente. El proceso para pedir una carta de reentrada es descargando, imprimiendo y llenando el formulario del sitio web de Dimas, llevar el formulario a la MFA y allí pagar la suma de 40 florines en la caja del departamento de impuesto, escanear el comprobante de pago de reentrada, llenar el formulario prueba para volver y también subir los comprobantes de pago y los demás documentos requeridos. Dimas también ha notado que hay clientes que están pidiendo la carta de reentry, por ejemplo, el día que ellos van a llegar a Aruba, pero para evitar cualquier inconveniente que pueda surgir al momento de regresar de vuelta a Aruba, Dimas le pide a los clientes que tengan en cuenta que el proceso de petición de carta de reentrada podría demorar por lo menos una semana de ser procesada y de esta manera si el cliente cumple con todos los requisitos. Empezamos nuestra ronda internacional en el Perú, pues allí el expresidente Pedro Castillo perdió la inmunidad. Según lo que indicaron recientemente, el Congreso estuvo votando para quitarle esta investidura al expresidente peruano. Hay muchos conflictos y también en las calles las personas están protestando por la situación política. En una sesión que tuvo interrupciones, protestas en medio del hemiciclo y hasta agresiones físicas, el Pleno del Congreso, pasada la 1 de la madrugada, aprobó con 67 votos a favor y 45 en contra el proyecto de resolución del Congreso que levanta la prerrogativa de antejuicio político al expresidente Pedro Castillo. En pocas palabras, el exmandatario ya no tiene inmunidad y podrá ser procesado por la Fiscalía. Ha sido aprobado el proyecto de resolución del Congreso. En consecuencia, se comunicará al Ministerio Público para los fines correspondientes y se publicará en el Diario Oficial El Peruano. La sesión empezó a las 6 de la tarde y tuvo el rechazo de las bancadas de izquierda, Perú Libre y el Bloque Magisterial, aliadas de Castillo, quienes pedían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones y una asamblea constituyente. ¡Golpistas! Mi pueblo de Apurímac está luchando, en pie de lucha por este pueblo. Señora Dina Boluarte, le pido que renuncie. Cambiamos de tema, nos vamos para Panamá porque en diferentes cámaras de seguridad quedó demostrado cómo hay personas que están robando a usuarios del servicio de transporte. Y es que en manadas les roban las pertenencias. Fíjese en este video. Es la parada de las 5 de mayo y hay 5 personas fingiendo que no se conocen, pero pendientes a la aglomeración en la puerta del bus. La del tatuaje bloquea a una usuaria mientras el de suéter blanco trata de meterle la mano en el bolsillo. Los 5 delincuentes suben al bus y una vez cometido el hurto pasan las pertenencias a sus secuaces, quienes salen caminando sin levantar sospecha. Y lo llevan a un área de acopio, que por lo general son vehículos en los maleteros. Hemos llegado a encontrar hasta 50 celulares en un maletero. Según autoridades, este 2022 han judicializado a 400 cancheros, incluyendo menores de edad y mujeres. Mire ahora este video. Son 2 mujeres que con toda tranquilidad despojan a un hombre que deambula en aparente estado etílico, sin pensar que más de 2.500 cámaras de la policía les observan. Sirven para el momento de la judicialización
un elemento probatorio contundente. Operan hasta en centros comerciales y almacenes, pero por la cuantía los casos quedan en casas de paz y según la Cámara de Comercio muchos son reincidentes, por lo que piden sanciones más severas. Para ver si existe una posibilidad de que haya penas mayores hacia estas personas que incurren en estas actividades delictivas. El castigo es una multa de $50, una multa de $100, o sea, digamos algo realmente irrisorio, porque sabemos que estas personas son repetitivas. Y aunque parezca trillado, autoridades reiteran que el ciudadano es el primer anillo de seguridad. En lo que va ocurrido este año son varias personas las que tristemente han fallecido a causa de beber licor adulterado. Las autoridades están preocupadas porque se siguen conociendo casos de personas que ingieren estas bebidas y más en esta temporada de fin de año. Un dolor desgarrador y cientos de preguntas sin respuesta es lo que vive esta familia desde el pasado martes 5 de diciembre, cuando el centro de este hogar, la madre de Andrea, empezó a manifestar los primeros síntomas luego del ofrecimiento casual y consumo de unas copas de licor de algunos allegados. Me dijo que le estaba empezando como a doler el pecho y que tenía un poco de dificultad para respirar. Cuando llegamos a urgencias, a los 5 minutos de que ella llegó, ella se infartó. Mi mamá, después de exámenes, después de indagar y demás, ella efectivamente había consumido el alcohol adulterado, que es el Rey de Reyes, que es un alcohol pues que es, aparte de que es muy económico, se consigue muy fácilmente. Y es esa la realidad en muchas zonas del país durante el último mes del año, en donde aumenta la demanda del licor. Fabricantes inescrupulosos dejan a merced de pequeños establecimientos comerciales este tipo de licor, de bajo costo y altamente peligroso. Marca Rey de Reyes, comercializados con el nombre de Rey de Reyes, y otro aperitivo de aguardiente con el nombre de La Cabañita. En este momento estamos expidiendo también, como lo mencionaba, otra alerta sanitaria para un producto que se denomina Ardiente, el Nietzsche, y otro sobre anís cortujo. Todos licores fabricados con altos porcentajes de alcohol metílico, componente industrial usado para fabricar pinturas, limpiavidrios, cosméticos y perfumes. Al día de hoy han cobrado la vida de 20 personas en Bogotá y Soacha, 2 más hospitalizadas en ese municipio y deja un saldo en 2 semanas de 28 intoxicados. Un componente fulminante que le cambió el rumbo a esta familia, que accedió a dar su testimonio con el único fin de enviar un mensaje directo a quienes distribuyen y comercializan licor adulterado. La gente es muy inconsciente y no se imagina el daño que le hace. El daño que le hacen a uno como familiares, el daño que le hacen a las personas como tal que tienen una vida por delante. Y que en su inocencia de querer celebrar una fiesta o de querer compartir una copa con alguien, pues no saben y estas personas de manera consciente lo están vendiendo. Sabemos que el cantante de reggaetón Bad Bunny ha hecho diferentes presentaciones en Latinoamérica, pues se siguen conociendo casos de robos, estafas y en esta oportunidad de tarjetas o de tickets que habían sido clonados, pues muchas personas en México que compraron honestamente su tiquete se quedaron afuera porque estos fueron clonados. Lo que estaba planeado para hacer una noche de fiesta con Bad Bunny se convirtió en una pesadilla para muchos fanáticos del cantante urbano, quien se presentó en un recinto al sur de la Ciudad de México. Boletos clonados, falsificación y la rabia colectiva se apoderó de aquellos fans que no pudieron disfrutar del espectáculo de Bad Bunny. Algunos de ellos pagaron exorbitantes sumas de dinero para poder ver de cerca a su ídolo. Sin embargo, no lo lograron. Venimos a ver a Bad Bunny con mis amigos y para el parecer nos clonaron los boletos. Y vinimos hoy, pasamos los 3 filtros de seguridad de que le dan los boletos y ya sentados nos corrieron. Que no sé qué, no son válidos. Y llegaron los elementos de seguridad del Estadio Azteca y nos corrieron. Y con ese coraje, con esa impotencia de sacarnos. Tanto el recinto donde se llevó a cabo el concierto como la Procuraduría Federal del Consumidor reaccionaron ante esta situación
y aseguraron que efectivamente se detectaron casos de duplicación o falsificación de boletos, por lo cual solicitan a los afectados presenten los reclamos formales ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Cambiando de tema, en estas celebraciones decembrinas sabemos que en muchos países la pólvora no puede faltar. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia, desde lo que va corrido en estas festividades, ya son cerca de 92 personas, en su mayoría niños, los cuales han terminado quemados por la pólvora. Las cifras son alarmantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en diciembre se han quemado en promedio 9 niños diarios con la pólvora en el país. En Antioquia, una de las víctimas fue un menor de 6 años que tuvo quemaduras de primer grado en su rostro y afectaciones en uno de sus ojos por un volador. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace un llamado a los padres de familia. No dejen que sus niños manipulen la pólvora. Cuídenlos, disfruten y pasen una Navidad feliz, alegre. Hasta el momento el ICBF verifica 92 casos de menores de edad quemados para establecer responsables. Primero, se evalúa la lesión que tenga el menor de edad. Una vez se haya informado el caso al Instituto Nacional de Salud y se haya hecho el reporte, el ICBF entra a verificar si se vulneró algún derecho. De ser así, se procederá al restablecimiento de los derechos de los menores y tomar medidas al respecto. De acuerdo a la nueva ley firmada por el Gobierno Nacional, si las autoridades encuentran a un menor de edad manipulando estos artefactos, este será conducido a un defensor de familia, quien determinará las medidas de protección a tomar y las multas a imponer. Más sanciones, infracciones, garrote y por el otro lado también zanahoria, así que subiremos las sanciones que estaban ahorita de 20 salarios mínimos legales vigentes hasta 300 salarios legales mínimos vigentes, pues hoy los quemados son ya un problema de salud pública. La Policía de Infancia y Adolescencia mantiene un monitoreo constante para evitar que la cifra de quemados, especialmente en menores de edad, aumente en esta época decembrina. Entre tanto, en la República Dominicana este fin de semana fue un fin de semana dedicado al comercio, pues muchas personas aprovecharon no solamente para empezar a hacer sus compras decembrinas, pero también aprovechar diferentes descuentos. Este es un país el cual ha tenido también un renacimiento en la parte económica después de la pandemia. Con el propósito de adquirir ropa para los días festivos de Nochebuena y Año Nuevo, Esmerla Camacho acudió este sábado a la avenida Duarte con París. Bueno, tú sabes que los precios siempre para esta época aumentan, pero siempre hay alternativas de tú comprar algo más económico. Algunas blusas, unos tenis y me hice mis pestañas y mis cejas. La mayoría de las tiendas ubicadas en esta arteria comercial de la capital lucían abarrotadas de personas y además de prendas de vestir, compraban artículos para la decoración del hogar. Que habían especiales de cortina y vine a eso. A $3.30 yo me la encontré a buen precio. Compro algunas cosas siempre para el hogar. En fechas navideñas no compro nada para mí. Estos son unos regalos. Cómodo. Yo he visto los precios cómodos. Sí. Varios pantalones, correa. Yo pude adquirir unas cuantas telas en una tienda que hay ahí. Están muy bien los precios. Muchas cosas, lo que no hay mucho dinero. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Campaña de Toyota está llegando a su final buscando un ganador. Va a celebrar el día de fiesta aquí, rodando con alegría, creando momentos contentos y inolvidables, celebrando vida. Cita, vos Compañía Nacional, te deseamos un buen Pascua, con gozo, amor y paz, y un año nuevo lleno de dicha y felicidad. Creando conexión. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Botava traçar que tur aia para detectar mais e mais casos de câncer de próstata na Aruba. Depois de câncer de cuero, câncer de próstata é câncer que está prevalecendo bom de gente homem. Na idade avançada, uma grande maioria de gente homem tem célula de câncer na próstata, mas no total, a célula aqui está agressiva. Câncer de próstata está tratável, basta o guarda diagnosticar e tratar no tempo. Simples teste de sangue no laboratório MedLab, de qual mide o nível de PSA para evitar sofrimento innecessário. Que por assim, cumpre com teste de laboratório para controlar o nível de PSA para somente 46,50 €. Se botar arriba 50 anos de idade, ou arriba 40 anos de idade, o câncer de próstata está bem dilante de uma família. E se você não quer assim para você mesmo, assim para a família. Tapinha bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di como sota que baby que tem? Sim, me sota com ele que tem. Anto Kiko. Não, ako. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, manem, mas bisa mai cava. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas no momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, me bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por con assim? Ah, sim, me por con ele. O mês me trata por con ele, tenho descrito. Ok, mãe, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. A outra baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ya estamos finalizando la gran campaña junto a Toyota y Garage Cordia para que una persona pueda recibir un año totalmente gratis del servicio. Bienvenidos a Garage Cordia Aruba, en donde les voy a explicar qué deben hacer para ganarse un año completamente gratis para hacerle servicio a su auto. ¿Qué es lo que encierra y cómo deben participar? Síganme. Hey, campanha! Vivanos campanha! Well, para service para auto e manter em boa condição, na Garage Cordia Aruba você está. E agora, para cada service assim na Garage Cordia Aruba, você recebe um ticket. Então, você vai participar para ganhar ano de free service durante 2023. E free service vai incluir 2 full service e 2 small service durante o ano 2023. Para fazer você é mais fácil. Manda WhatsApp na 594-7080 ou chama nosso telefone 281-4452 ou manda nosso e-mail na service@cordiaaruba.com e também pode visitar nosso website toyotaaruba.com e llena nosso service request form. Não perca a chance e Pink Service para auto promete que acaba. Para cada serviço assim cerca de nós na Garage Cordia Aruba, durante o ano aqui, você automaticamente participar para ganhar um ano de free service. Nós anunciamos o feliz ganador dia 30 de dezembro. Y continuamos con esas imágenes que se viralizan en esta oportunidad, como una mujer decidió pintar a su perrito como el Grinch y le ha generado una gran polémica en las redes sociales, pues ella quiso aprovechar esta época decembrina para hacer de pronto un cambio con su mascota, pero terminó mal.
Ciertamente muchas personas aprovechan la Nochebuena para vestir a sus mascotas, sin embargo a veces esto puede ser incómodo para ellos o al menos pueden pensar algunos, tal y como ocurrió en este caso, que no es apropiado para los perritos. Según las imágenes compartidas en la plataforma, esta mujer tiene a su perrito de raza Schnauzer, al peluquero lo llevó para que lo pintara de color verde y de esta manera se pareciera al Grinch en esta Navidad. Sin embargo, recibió numerosas críticas al respecto por parte de los usuarios. ¿Por qué? Pobre perrito, me siento muy mal, se ve tan triste, para mí esto es abuso animal, no deberían hacerle esto, fueron algunos de los comentarios y las reacciones a este video. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la lotería de Aruba, que está buscando un ganador y ese podría ser tú. Recuerden que ahora llega el Mini Mega, que está en 380.000 florines y el Mega Plus 120.000 florines, lo que quiere decir que tenemos un acumulado total de 500.000 florines. Recuerden que para mañana martes 12 de diciembre el jackpot del Mini Mega está en 380.000 florines, pero con solo 2 florincitos más tendrán la oportunidad de ganarse 120.000 florines extra, lo que quiere decir que tenemos una suma total del Mini Mega y su Mega Plus de 500.000 florines. Compren su ticket desde hoy para que también estén en juego. Y vamos ahora con todos los detalles que han generado este Mundial de Fútbol Qatar 2022, como la celebración de un hombre cuando pasó la selección de Argentina y no se dio cuenta que tenía un vidrio enfrente de él y lo rompió. El festejo de un hombre que atravesó un vidrio mientras celebraba el triunfo de la selección argentina contra Holanda se ha convertido en viral. En el impactante video se observa cómo el sujeto se encontraba viendo el encuentro deportivo del Mundial en su televisor. De repente el hombre se levantó de su asiento y corrió hacia su balcón para festejar el pase a la semifinal. No obstante, y para sorpresa de los usuarios en las redes, el sujeto no se percató de que la puerta que daba al espacio exterior estaba cerrada, por lo que terminó atravesando el vidrio y al parecer cortándose en algunas zonas de su cuerpo. Y es que son muchos los hinchas de la selección argentina que de verdad están gozándose cómo ha sido el paso de su selección a la semifinal. Pues allí en Argentina un joven quiso hacerle una broma muy pesada a su familia y al momento en que Lionel Messi iba a anotar su penalti, decidió apagar el televisor. Existen momentos en que las bromas pesadas son verdaderamente graciosas, mientras en otras situaciones eso no es tan recomendable, tal y como sucedió en TikTok. En esta oportunidad, una familia estaba viendo la tanda de penales en un partido decisivo de Mundial. Sin embargo, algo pasó, pues allí un internauta publicó el preciso momento en que Messi, jugador de la selección argentina, estaba a punto de patear un penal para asegurar allí el pase. El usuario se encontraba con la familia, por lo que allí tuvo la gran idea de apagar en ese momento el televisor, mientras que todos los asistentes se quedaran con la intriga si había o no anotado el gol. Su familia se molestó por lo sucedido y rápidamente le fueron a reclamar con gritos y golpes. Argentina, Croacia, Marruecos y Francia, entre estos 4 equipos será el gran ganador de este Mundial de Fútbol Qatar 2022. Vamos a hacer un recuento del paso a la semifinal. Croacia, Argentina, Marruecos y Francia están en la semifinal del Mundial de Qatar 2022 tras eliminar a Brasil, Holanda, Portugal e Inglaterra respectivamente. El primer cruce de los cuartos de final dejó uno de los grandes impactos de la Copa del Mundo, ya que Croacia le impidió a Brasil coronarse por 6ª vez en su historia. El último subcampeón en Rusia 2018 se impuso 4-2 en los penales. A su turno, Argentina venció a Holanda en otro duelo sumamente apasionante. Pese a estar 2 goles arriba en el marcador a pocos minutos para la finalización del partido, la albiceleste no pudo sostener la ventaja y debió sufrir más de la cuenta para lograr la victoria, que también se consumó en la tanda de penales. Marruecos volvió a dar un batacazo y venció 1-0 a Portugal, que otra vez empezó el cotejo con Cristiano Ronaldo en el banco. El conjunto africano, que venía de eliminar a España en octavos, es el primero de aquel continente en meterse entre los 4 mejores de la Copa del Mundo. Francia derrotó 2-1 a Inglaterra y mantiene viva la ilusión de retener el título.
Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en nuestras redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.